El Correo Bíblico. El Correo Bíblico. Música. Consejos a la luz de la palabra de Dios. Reflexione con la dirección del pastor Nelson Hernández. Correo electrónico. elcorreobíblico@hotmail.com. El Correo Bíblico. Amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes en el Correo Bíblico. Hoy, el pintor invisible. Un hombre rico y de mal carácter insultó y maltrató cruelmente a una viuda. El hijo de esta, de 8 años de edad, presenció la detestable escena y jamás pudo olvidarla. Años más tarde el niño llegó a ser un artista famoso y pintó en vivos colores el episodio que retenía en su mente. El cuadro concluido, que era una hermosa pieza de arte, fue colocado en una galería de arte muy visitada por el público. Un día acertó a pasar por allí el mismo autor del hecho, y cuál no fue su asombro al verse a sí mismo pintado en aquella repugnante actitud. El cuadro era fidelísimo en todos sus detalles, y a pesar de haber pasado algunos años, su persona podía ser bien conocida en la principal figura del mismo. Al contemplarla se puso muy pálido y empezó a temblar, ofreciendo cualquier cantidad de dinero para adquirir la pintura y destruirla. Mis amigos, hay un pintor invisible que traza en colores indelebles los actos de cada vida humana, y no habrá manera de hacer desaparecer los rasgos fidelísimos estampados por la divina mano en el cuadro de la eternidad. Qué bueno nosotros tener en cuenta que cada día debemos ser cuidadosos en nuestras actitudes, ya que todo queda grabado. Hasta la próxima. El Correo Bíblico. Lo que Dios ve en un hombre. Se cuenta que una vez Miguel Ángel fue hallado como en éxtasis ante un bloque de mármol. ¿Qué miráis?, le preguntó un amigo. Un ángel, contestó el famoso artista. Gloria del arte. Así Dios ve en nosotros, en nuestro estado caótico, un hijo, y con mazo y cincel lo hace salir a la superficie. La conversión es el primer golpe, y la obra del Espíritu Santo, cada día la culminación. Qué bueno permitirle a este gran alfarero que haga de nuestra vida una vida útil como aquellos buenos instrumentos, útil para la gloria de Dios, útil para la familia, útil para la sociedad, útil para la iglesia. Tengamos en cuenta que Él ve donde nosotros no podemos ver. El Señor le dijo al profeta: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está enfrente, pero Jehová mira el corazón. Yo soy sargento. Durante la Guerra de la Independencia de América del Norte, el sargento de una pequeña compañía de soldados estaba dando órdenes a todos sus subordinados para transportar una viga muy pesada que estaban tratando de transportar. Para completar algunos trabajos militares en aquel punto debían componerse.
El peso era casi superior a sus fuerzas y la voz del sargento se oía a menudo gritando: «Alcen, alcen, alcen, ahí va otra vez, alcen, alcen». Un caballero sin uniforme militar pasaba por allí y preguntó al que mandaba por qué él mismo no les ayudaba un poquito. Este, atónito y volviéndose con toda la majestad de un emperador hacia el caballero, le dijo: «Señor, yo soy un sargento». «¿De veras que lo es usted?», replicó el desconocido. «Yo no sabía esto». Y quitándose el sombrero le hizo un saludo diciendo: «Perdone usted, señor sargento». Y diciendo esto desmontó y empezó a ayudar a los soldados en su pesada tarea hasta que las gotas de sudor corrían por su frente. Y cuando la viga fue bien levantada, se dirigió el gran hombre y le dijo: «Señor sargento, cuando usted vuelva a tener un trabajo como este y no tenga suficientes hombres, mande por su general, y yo vendré con mucho gusto y le ayudaré en una segunda ocasión». El sargento se quedó desconcertado y como que él ve visiones cuando por esas palabras conoció que el oficial que le había dado esta lección era el mismo señor Washington, general en jefe del ejército americano. Orgullo imperial, por lo cual digo a cada uno: no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, mas antes piense de sí con templanza. La historia nos ofrece ejemplos de personas que, ocupando las más altas posiciones, han mostrado el egoísmo innato en el corazón humano. Un caso de estos es lo que dio lugar a que el mes de agosto tuviese 31 días. Julio César había dado a uno de los meses del año su propio nombre. Cuando subió al trono el emperador Augusto, quiso hacer lo mismo, llamando al mes siguiente Augustus, o sea, agosto. Pero se daba el caso que dicho mes tenía en aquellos tiempos tan solo 30 días. Por tal razón el emperador dio orden de quitar un día al mes de febrero, que entonces tenía 29, excepto los años bisiestos, y añadirlo al mes que llevaba su nombre, y ha quedado hasta nuestros días. ¿Cómo empiezan las guerras? Un niño preguntó a su padre: «Papá, ¿cómo empiezan las guerras?». El padre, por no decir que no lo sabía, contestó: «Bueno, verás, tomemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial. Todo empezó porque Alemania invadió a Bélgica». Aquí le interrumpió su esposa: «Di la verdad. Empezó porque alguien mató a un príncipe». El padre, con aire de superioridad, gritó: «Bueno, aquí ¿quién contesta la pregunta, tú o yo?». La esposa se lo quedó mirando y con aire de reina ofendida salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de toda la casa. Siguió un silencio embarazoso, después de lo cual el padre reanudó el relato, pero el muchacho le cortó diciendo: «No te molestes, papá. Ahora ya sé cómo empiezan las guerras». La palabra del Señor dice: sufriendo los unos por los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Yo soy aquel payaso. Un médico parisien recibió la visita de un cliente, el cual le refirió su estado de turbación moral, su sentimiento de pecado, su preocupación por la eternidad. El médico, que no entendía en enfermedades del alma, creyó que se trataba de un caso de neurastenia y aconsejó buen alimento y distracción. «Lo primero no me falta, hijo. Lo primero no me falta», dijo el enfermo. «Pues no es nada más que cuestión de distracción, afirmó el médico, muy seguro de su ciencia. Le aconsejó acudir a las funciones del payaso Gary. Nadie puede estar triste delante de él.
Señor, este remedio no sirve para mí, replicó el enfermo decepcionado. Pues yo mismo soy Gary. Yo soy ese payaso. He de mostrarme alegre ante el público para ganar mi pan, pero esta no es mi felicidad. El correo bíblico. Lo que Dios ve en un hombre. Se cuenta que una vez Miguel Ángel fue hallado como en éxtasis ante un bloque de mármol. ¿Qué miráis?, le preguntó un amigo. Un ángel, contestó el famoso artista. Gloria del arte. Así Dios ve en nosotros, en nuestro estado caótico, un hijo, y con mazo y cincel lo hace salir a la superficie. La conversión es el primer golpe, y la obra del Espíritu Santo, cada día la culminación. Qué bueno permitirle a este gran alfarero que haga de nuestra vida una vida útil como aquellos buenos instrumentos, útil para la gloria de Dios, útil para la familia, útil para la sociedad, útil para la iglesia. Tengamos en cuenta que Él ve donde nosotros no podemos ver. El Señor le dijo al profeta: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está enfrente, pero Jehová mira el corazón. Yo soy sargento. Durante la Guerra de la Independencia de América del Norte, el sargento de una pequeña compañía de soldados estaba dando órdenes a todos sus subordinados para transportar una viga muy pesada que estaban tratando de transportar. Para completar algunos trabajos militares en aquel punto debían componerse. El peso era casi superior a sus fuerzas y la voz del sargento se oía a menudo gritando: «¡Alcen, alcen, alcen! ¡Ahí va otra vez! ¡Alcen, alcen!». Un caballero sin uniforme militar pasaba por allí y preguntó al que mandaba por qué él mismo no les ayudaba un poquito. Este, atónito y volviéndose con toda la majestad de un emperador hacia el caballero, le dijo: «Señor, yo soy un sargento». «¿De veras que lo es usted?», replicó el desconocido. «Yo no sabía esto». Y quitándose el sombrero le hizo un saludo diciendo: «Perdone usted, señor sargento». Y diciendo esto desmontó y empezó a ayudar a los soldados en su pesada tarea hasta que las gotas de sudor corrían por su frente. Y cuando la viga fue bien levantada, se dirigió el gran hombre y le dijo: «Señor sargento, cuando usted vuelva a tener un trabajo como este y no tenga suficientes hombres, mande por su general, y yo vendré con mucho gusto y le ayudaré en una segunda ocasión». El sargento se quedó desconcertado y como que él ve visiones cuando por esas palabras conoció que el oficial que le había dado esta lección era el mismo señor Washington, general en jefe del ejército americano. Orgullo imperial, por lo cual digo a cada uno:
No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, mas antes piense de sí con templanza. La historia nos ofrece ejemplos de personas que ocupando las más altas posiciones han mostrado el egoísmo innato en el corazón humano. Un caso de estos es lo que dio lugar a que el mes de agosto tuviese 31 días. Julio César había dado a uno de los meses del año su propio nombre. Cuando subió al trono el emperador Augusto quiso hacer lo mismo, llamando al mes siguiente Augustus, o sea, agosto. Pero se daba el caso que dicho mes tenía en aquellos tiempos tan solo 30 días. Por tal razón el emperador dio orden de quitar un día al mes de febrero, que entonces tenía 29, excepto los años bisiestos, y añadirlo al mes que llevaba su nombre y ha quedado hasta nuestros días. ¿Cómo empiezan las guerras? Un niño preguntó a su padre: «Papá, ¿cómo empiezan las guerras?». El padre, por no decir que no lo sabía, contestó: «Bueno, verás, tomemos como ejemplo la Primera Guerra Mundial. Todo empezó porque Alemania invadió a Bélgica». Aquí le interrumpió su esposa: «Di la verdad. Empezó porque alguien mató a un príncipe». El padre, con aire de superioridad, gritó: «Bueno, aquí ¿quién contesta la pregunta, tú o yo?». La esposa se lo quedó mirando y con aire de reina ofendida salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de toda la casa. Siguió un silencio embarazoso, después de lo cual el padre reanudó el relato, pero el muchacho le cortó diciendo: «No te molestes, papá. Ahora ya sé cómo empiezan las guerras». La palabra del Señor dice: sufriendo los unos por los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Yo soy aquel payaso. Un médico parisien recibió la visita de un cliente, el cual le refirió su estado de turbación moral, su sentimiento de pecado, su preocupación por la eternidad. El médico, que no entendía en enfermedades del alma, creyó que se trataba de un caso de neurastenia y aconsejó buen alimento y distracción. «Lo primero no me falta, hijo. Lo primero no me falta», dijo el enfermo. «Pues no es nada más que cuestión de distracción, afirmó el médico, muy seguro de su ciencia. Le aconsejó acudir a las funciones del payaso Gary. Nadie puede estar triste delante de él. «Señor, este remedio no sirve para mí», replicó el enfermo decepcionado. «Pues yo mismo soy Gary. Yo soy ese payaso. He de mostrarme alegre ante el público para ganar mi pan, pero esta no es mi felicidad». La cizaña. Cuando joven tuve una disputa y riña con un vecino agricultor. Una noche oscura entré a oscuras a sus sembrados y esparcí sencilla Cuando joven tuve una disputa y riña con un vecino agricultor. Una noche oscura entré en sus sembrados y esparcí semilla de cizaña que llaman de Juan en todo el estado de Texas. No hay nada mejor temido por los agricultores como dicha cizaña. Crece y se extiende rápidamente y una vez arraigada cuesta un trabajo increíble limpiar el campo. Pues bien, el sembrado de mi vecino quedó hecho una lástima y yo reía de satisfacción al verlo como estaba. Y decía, me había vengado. Pero andando el tiempo me enamoré de la hija del anciano y nos casamos. ¿Y entonces qué os parece que ocurrió?
El mismo día del casamiento, mi padre político nos entregó aquel mismo campo, y yo mismo tuve que doblar la espalda y excavar la mala hierba que había sembrado. Es que, mis amigos, precisamente lo que dice la Escritura es: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cosechamos lo sembrado. Cosecha de lo sembrado. No es solo la Biblia, la historia también afirma que se cosecha lo que se siembra. Magencio construyó un puente falso para que se ahogara Constantino, pero se ahogó él mismo. Bajazet era exhibido por Tamerlán en una jaula de hierro que él mismo había construido para éste. Maximino sacó los ojos a miles de cristianos. Una terrible enfermedad de los ojos hizo estragos entre su pueblo y él mismo murió de ella en medio de intenso sufrimiento. Alejandro VII murió envenenado con vino que él había preparado para envenenar a otros. Enrique III de Francia fue muerto a puñaladas en el mismo cuarto en que había planeado la matanza de los protestantes. El anillo mágico. Según una leyenda oriental, en cierta ocasión un mago regaló a su príncipe un anillo que tenía una cualidad muy singular. Tan pronto como el poseedor de aquel anillo forjaba en su mente algún mal deseo o pensamiento, el aro se estrechaba de tal suerte que producía en el dedo un fuerte dolor que servía para avisar al príncipe de la proximidad del pecado. Mucho más preciosa que el anillo de la leyenda, Dios ha dado a cada hombre y cada mujer, sin distinción ni grados, una conciencia que es como su misma voz, hablando en nuestro corazón y redarguyéndonos de pecado cada vez que obramos en contra de su voluntad. A decir verdad, hemos también de admitir que la práctica del pecado ha llegado de tal suerte a cauterizar esta conciencia que muchas veces resulta imperceptible el sonido de su voz. Por lo cual Dios nos señala una regla más segura por medio de su palabra, que nos revelará no solo nuestros pecados, sino la gracia de Dios que obra nuestra salvación por el sacrificio de su Hijo, en quien tenemos eterna redención.